¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a otro vídeo de YouTube. En el vídeo de hoy te quiero hablar de cuál es la diferencia entre un emprendedor que tiene éxito y uno que no. Y al final la diferencia se resume en cómo actúa, ¿no? Pero al final cómo actúas es determinado por cómo piensas. Entonces, ¿qué me pasaba a mí durante estos 6 años emprendiendo? Que al final pensaba que debía de ser todo perfecto para tomar acción. Que en muchas ocasiones me daba miedo tomar acción por el qué dirán, por el qué pensarán de mí, por cómo me van a criticar por absolutamente muchas cosas, ¿no? Y empiezas a ponerte excusas y al final no actúas como deberías, ¿vale? Entonces, en este vídeo te voy a decir cómo puedes dejar todas las excusas atrás, cómo puedes empezar a actuar y cómo sobre todo puedes empezar a darte cuenta de cuáles son tus errores, ¿vale? Porque al final, por mucho que tú actúes, si no cambias cómo piensas, si no te encuentras esos errores y sobre todo esas creencias limitantes que tienes sobre ti, es imposible que avances hacia adelante, ¿vale? Entonces, vas a estar siempre capado, ¿no? Como se suele decir, cuando tú, por ejemplo, puedes capar un coche, puedes capar una moto y limitarla a 150, ¿no? O a 100 kilómetros por hora. Pues al final tú mismo te capas, ¿no? Por esa programación mental que tienes. Entonces, ¿cómo podemos abrir esas creencias limitantes y sobre todo sentirnos bien con nosotros mismos, sentirnos que estamos alineados con esa persona que decimos ser y empezamos a tomar acción, ¿vale? Pero antes de empezar con el vídeo me quiero presentar. Yo soy Cristian, tengo 22 años y hace 6 años que empecé con el emprendimiento. Con 16 años empecé con páginas de SEO, Amazon afiliados y empecé pivotando de modelo en modelo de negocio, siempre buscando el cómo, buscando el qué y cómo podía hacerme rico, ¿no? Y escapar y conseguir esa vida que tanto vemos en redes sociales y tanto deseamos, ¿no? Al final, ese es un gran problema, ¿no? También el ver la vida de otras personas y compararte con la tuya propia, buscar algo que realmente no es así, como es el dinero, buscar un método, buscar una estrategia para hacerte viral, para generar millones de euros. Y al final, la estrategia es ser constante, ¿no? Es ser esa persona que quieres ser, esa persona que tiene ese resultado que quieres en la vida, ¿no? Pero al final, esa persona la tienes que construir. Y esa persona, para construirla, tienes que destruir a tu anterior yo, ¿vale? Entonces, lo que yo te quiero transmitir con este vídeo es cómo puedes dejar todas esas creencias limitantes atrás, cómo puedes dejar esa persona que eras, que ya no quieres ser y que quieres construir una vida totalmente nueva, ¿vale? Entonces, la clave para construir todo esto es dejar todas esas creencias limitantes atrás. ¿Y cómo puedes dejar todo eso atrás? Pues, oye, primero, estructura e identifica cuál y en qué persona te quieres convertir, ¿vale? Es decir, cuáles son sus hábitos, qué hábitos tiene, qué día a día tiene, cómo actúa frente a diferentes situaciones, ¿no? Cómo piensa y cómo toma esas decisiones, ¿no? Al final, estructurar todo eso te va a ayudar a darte cuenta de tus errores, de tus creencias limitantes, a darte cuenta de cómo pensabas anteriormente y sobre todo que antes reaccionabas y ahora respondes ante una situación, porque hay mucha diferencia entre reaccionar a una situación y responder. Y te voy a resumir brevemente cuál es la diferencia. Reaccionar al final es un impulso, ¿no? Es un impulso de ese sistema de creencias que tienes instalado, ¿no? Por ejemplo, me pasa una situación negativa y lloro, o me pasa algo negativo y me frustro e insulto, ¿no? Por ejemplo, cuando vas en el coche, lo veo constantemente con muchísima gente que va en el coche, pilla un atasco y ya se cabrea con el mundo, ¿no? Entonces, al final eso es tu antiguo yo, ¿vale? Que reacciona ante una situación. Entonces, ahora tienes que pasar a un plano totalmente diferente en el que empiezas a responder ante una situación. ¿Y qué es responder? Es pararte y pensar con esa parte racional del cerebro. Tú tienes una parte racional, ¿vale? ¿Qué es lo que te diferencia al resto de animales? No eres impulsivo, o sea, al final eres impulsivo por naturaleza, ¿vale? Porque eres un animal igual que el resto, pero al final tú tienes esa parte racional en la que piensas antes de actuar, ¿vale? ¿Qué pasa? Que esa parte racional en la gran mayoría de personas está obsoleta. ¿Por qué? Porque no se usa. Entonces, tienes que empezar a utilizarla. Entonces, va a ser algo complejo, ¿vale? Porque al final llevas muchísimo tiempo sin utilizarlo y te va a costar muchísimo el pararte a pensar ante una situación y decir, vale, esto es lo que ha pasado, ¿cuál es mi mejor movimiento? Y eso es lo que tienes que hacer. Pensar en cuál es tu mejor movimiento. Decir, oye, vale, he pillado un atasco, vale, me puedo frustrar, a lo mejor al principio te frustras durante 1, 2, 3 minutos, pero oye, pienso y digo, vale, ¿qué puedo hacer en la siguiente ocasión? Pues salgo un poco antes de casa y así no pillo atasco. Oye, pues al final es algo inevitable, ¿no? Que todos estamos en la misma situación, el de adelante, el de atrás mío, y que no podemos evitar, ¿no? Entonces, ¿de qué me sirve cabrearme si no puedo cambiar esta situación? Pues porque no puedo construir mi coche en un monster truck, ¿entiendes? Entonces, tienes que pensar cuál es el mejor movimiento en cada situación.
Si hoy te ha pasado esto y habitualmente te pasa, oye, pues sabes que habitualmente a esta hora hay atasco, entonces sale un poco antes. Si vas con un tiempo muy justo, sale un poco antes, ¿vale? O mira cuál es tu mejor movimiento. Al final yo no sé tu situación, entonces adáptalo a tu situación, ¿vale? Entonces, eso es un ejemplo muy claro que quiero que veas de cómo usar tu parte racional, de decir, oye, me paro y pienso cuál es mi mejor movimiento. Al final, te van a suceder muchísimas situaciones a lo largo del día que te gustan, que no te gustan, pero tanto en las que te gustan como en las que no te gustan tienes que pensar con tu parte racional, ¿vale? Tienes que empezar a practicar esa parte racional de tu cerebro. Por ejemplo, cuando cobras, ¿no? Hay muchísima gente que cobra y se gasta el dinero, o cobra y se tiene que ir de compras, o cualquier cosa, ¿no? Entonces, tío, en vez de tener ese impulso de cobrar, que es algo positivo, y decir, hostia, me lo voy a gastar el dinero, oye, voy a pensar en, oye, ¿qué puedo hacer con este dinero que a mí me beneficie, ¿no? Oye, pues lo invierto en una formación, lo invierto en una mentoría, lo invierto en un curso, lo invierto en algo que a mí me sirva para generar mucho más dinero, ¿no? Para aportar valor, para tener un mayor conocimiento y poder aportar valor, ¿no? Entonces, al final tienes que nutrirte e invertir ese dinero y utilizarlo de la mejor manera posible que tú creas para ti, ¿vale? Al final es lo que te digo, gastártelo en ropa es algo inútil, que sí, que está muy bien gastártelo en ropa y tener ropa porque a ti te gusta, pero al final tienes que ver que sea algo útil a largo plazo, ¿vale? ¿Qué pasa? Este es otro punto, ¿no? Que pensamos mucho en el corto plazo. Y al final, si tú vas pensando en el corto plazo, en hostia, es que, venga, el mes que viene voy a tener más dinero, así que me lo gasto este mes, me compro ropa y el mes que viene ya lo invierto. Estás perdiendo dinero que podrías invertir ahora mismo o estás perdiendo dinero que podrías invertirlo en otra cosa que te genere retorno, ¿vale? Entonces, al final, tío, tienes que verlo como una inversión y al final tu tiempo es limitado. Entonces, si esperas al mes siguiente, quizás pase otra cosa, pase cualquier situación, pase, no sé, que se te rompa un termo, que se te rompa, que tengas que cambiar la cama, cualquier cosa, y al final no puedas hacer eso que quieres hacer. Entonces, tío, piensa ahora en cuál es tu mejor movimiento, en qué es lo que quieres para tu vida, identifícate con esa persona que quieres ser y haz tu mejor movimiento. Eso es lo que quiero que te lleves de este vídeo, ¿no? Tienes que identificar cuál es la persona en la que te quieres convertir, porque si tú quieres cambiar es porque tu situación no te gusta, porque todos esos pensamientos y la persona que eras te ha llevado a la situación de hoy. Entonces, tienes que empezar a cambiar lo que piensas, cómo actúas y por lo tanto cambiará lo que tienes. Pero al final date cuenta que es cuestión de tiempo, ¿vale? Es cuestión de un proceso y al final esto te va a llevar tiempo. Entonces, la cuestión es esta, que tienes que pensar en cuál es tu mejor movimiento e identificarte con esa persona que quieres ser. Pero identifícate bien, no en una persona que gaste por gastar, en una persona que tenga malos hábitos. Al final tienes que estructurar una persona con la que te sientas orgulloso. Tienes que identificarte con una persona que digas, hostia, estoy orgulloso y voy a luchar por ser esta persona, ¿vale? Entonces, si quieres cambiar tu situación, tienes que cambiar absolutamente todo. Tienes que cambiar de tu antiguo yo a tu nuevo yo. Y esto va a ser algo complejo, ¿vale? Entonces, va a ser un trabajo diario de pensar mucho más en cada situación, en cuál es tu mejor movimiento, de cambiar todos los días cómo actúas, de cambiar tus pensamientos, y esto es un proceso lento. Entonces, si quieres cambiar tu pensamiento, te recomiendo libros, podcasts, audios, mentorías, estar con una persona que está en el punto que tú quieres estar, no solamente en lo físico, en lo material, sino también en el plano mental, ¿vale? Porque al final, por mucho que tú veas a gente que tiene Lambos, que vive en mansiones, que vive una vida de lujo, al final no todo es lo material y todo lo físico y todo lo que vemos en el mundo material, ¿no? Es mucho más lo que tiene esa persona a nivel mental y todo lo que te puede aportar a nivel mental y a nivel personal de lo que te puede aportar a nivel físico, ¿vale? Porque esa persona, por mucho que tenga a nivel material, si no te puede aportar nada a nivel mental, de nada te sirve. Es decir, si no te puede aportar algo de valor a tu vida, que tú lo puedas utilizar para dar valor a otras personas, es que no te sirve de nada, ¿vale? Entonces, júntate con personas que estén en ese punto, en ese nicho, o sea, especialízate en un nicho y júntate con personas que estén en ese punto que tú quieres estar. Ya sea que te quieres dedicar al Facebook Ads, a Google, al e-commerce, a lo que sea, pues entonces júntate con personas que están en ese punto, que sabes que tienen muchísimo tiempo, que tienen muchísimo bagaje dentro de esa especialidad, de ese nicho y que te pueden ayudar a llegar a ese punto, ¿vale? Y luego, otro punto es actuar como esa persona. Vale, ¿qué hace esa persona? ¿Llama a clientes para conseguir clientes? Pues lo hago. En vez de 1 o 2, haz 5, haz 10. Pero ponte incómodo, tío, te tienes que poner incómodo, ¿vale? Entonces, ¿qué hace esa persona? Llama, se va al gimnasio, cuida su alimentación, tiene unos buenos hábitos, tiene unos malos hábitos. ¿Qué hace esa persona, ¿vale? Entonces, tienes que estructurar un día, unos hábitos para llegar a ser esa persona, porque por mucho que tú pienses, vale, yo soy esta persona, genero miles de euros,
ayudo a miles de personas, pero luego no eres congruente con tus acciones, está habiendo una incongruencia entre lo que piensas, lo que dices y lo que haces. Entonces es imposible que te sientas bien durante el proceso. Hoy me pasaba con un alumno 1-1 que me decía: Cristian, me cuesta muchísimo documentar mi día a día. Y al final, ¿qué pasa? Que al final te va a costar documentar tu día a día si no tomas esa acción que sabes que debes de tomar. ¿Qué pasa? Que al final, por mucho que tú todos los días te levantes pronto, leas, vayas al gimnasio y tengas unos buenos hábitos, si tú no documentas tu día a día, no grabas vídeos y no haces contenido y sabes que lo debes hacer, por mucho que tú leas, por mucho que tú hagas hábitos, por mucho que tú hagas tal, de nada te sirve porque no estás siendo congruente con esa persona que quieres ser. Esta persona se quiere dedicar al desarrollo personal, pero si no aporta valor, si no comunica, si no hace nada por mejorar a nivel de comunicación, a nivel de contenido, a nivel de esa persona que quiere ser, es imposible que se sienta alineado y es imposible que, por lo tanto, tome acción. Es imposible que se sienta bien para tomar acción. ¿Por qué? Porque no estás siendo congruente entre lo que piensas, lo que dices y lo que haces. Haces totalmente lo contrario de lo que deberías hacer. Es decir, yo sé que debo de grabar este vídeo, ¿no? Por ejemplo, que estoy haciendo ahora. Si no lo hago, no estoy siendo congruente con esa persona que digo que soy. Entonces me voy a sentir mal. Al día siguiente me va a costar muchísimo más tomar acción. ¿Por qué? Porque no estoy siendo esa persona. Y al final esto, día tras día, acumulándolo, te cuesta mucho más tomar acción. Entonces, si de verdad quieres ser algo en la vida, si quieres hacer algo, tienes que tomar acción. Tío, que no te dé miedo. Al final el miedo lo tenemos todos cuando empezamos, ¿vale? Yo tenía muchísimo miedo a ponerme delante de cámara, muchísimo miedo a grabarme, a comunicar. Y al final es lo que te digo, es cuestión de tiempo el ser mejor, el ir mejorando y el hacerte especialista en ese campo. Pero al final es lo que te digo, tienes que ir poco a poco, es un proceso, ¿vale? Es un proceso progresivo que vas en aumento. Tanto en aumento vas bajando, vas subiendo, vas bajando y al final tienes altibajos. Pero tú tienes que ser lo más lineal posible y ir subiendo poco a poco, ¿vale? Entonces, al final es lo que te digo, tienes que tomar acción masiva imperfecta. No te preocupes por hacerlo perfecto, no te preocupes por pensar que alguien te va a criticar, no te preocupes por absolutamente nada de eso. Simplemente hazlo porque quieres ser esa persona. Y algo que le comentaba también, y que puede ser que te esté ocurriendo a ti, es que buscas la validación externa, ¿no? Es decir, haces algo con una finalidad de un retorno externo, como por ejemplo tener 100 visualizaciones, hago este vídeo por llegar a 1000 personas, hago este reel por llegar a 10.000 personas, y no lo haces por aportar valor, no lo haces porque realmente te gusta, no lo haces por una finalidad de validarte por ti mismo, ¿no? De decir, hostia, estoy tomando esta acción que sé que debo de tomar. Entonces, si no te validas contigo mismo, no te validas con tus acciones, es imposible que te sientas alineado con esa persona. ¿Por qué? Porque siempre vas a depender de lo externo. ¿Qué pasa? ¿Que un día que pegue un vídeo a 10.000 visualizaciones te vas a sentir mejor que un día que pegue 100? Es que al final vas a ser un esclavo de lo externo, ya sea del dinero, ya sea de las visualizaciones, de los likes, de lo que sea, ¿no? Entonces, te tienes que validar por tus propias acciones qué es lo que realmente te va a hacer ser esa persona que quieres ser. Porque si tú no te validas por ti mismo, siempre vas a ser un esclavo, vas a depender de lo externo, vas a ir fluctuando emocionalmente y va a haber días en los que te sientas peor, días en los que te sientas mejor, días en los que no grabes, días en los que grabes y al final tienes que ser lo más lineal posible, ¿vale? Así que lo que te recomiendo es que te valides por tus propias acciones, que estructures una serie de hábitos, una serie de acciones que tú sepas que esa persona que está en el punto que tú quieres estar hace. Si yo veo, por ejemplo, imagínate que me quiero especializar en e-commerce, veo que esta persona testea 5 productos al día con diferentes anuncios, que pone X anuncios, y yo no hago lo mismo, es imposible que yo consiga el resultado de esa persona, porque esa persona está tomando 5 veces más acción que yo, ¿me entiendes? Entonces va a ser mucho más posible que esa persona consiga el éxito mucho antes que yo y encima tenga éxito, no que yo al final no estoy tomando acción, no voy a tener éxito y por lo tanto me voy a quedar en el mismo punto que siempre. Y al final esto es un punto que a mí me pasaba, ¿no? Durante estos 6 años emprendiendo. Y al final, el punto que te quiero llevar al día de hoy es que la diferencia entre un emprendedor que tiene éxito y uno que no es el nivel de acción que toma. Es decir, si tomas muchísima acción o si no tomas acción. Entonces, eso es lo que te va a diferenciar del resto de emprendedores, del resto de personas que tienen éxito y no la tienen. Si tú quieres tener éxito, tienes que tomar más acción, tienes que cometer más riesgos. Y eso es lo que realmente te va a llevar al punto que quieres estar. Pero si no tomas acción, es imposible que te sientas alineado, es imposible que tomes acción, es imposible que tomes acciones mucho más difíciles, porque si no eres capaz de hacer un vídeo, ¿cómo vas a hacer 3 al día? Si no eres capaz de hacer 3 al día, ¿cómo vas a hacer 10 al día? Es imposible. ¿Cómo vas a mejorar tu comunicación si no eres capaz de grabar un mínimo de un vídeo al día? Es imposible. Entonces, tío, si tú quieres mejorar en un campo, tienes que dar lo mejor de ti y tienes que hacer todo lo posible para ser el mejor en eso.
Entonces, tío, a lo que voy es que tienes que tomar más acción. Que si de verdad quieres un resultado, tienes que demostrarlo. Y no demostrarlo con, hostia, es que yo escribo todas las mañanas lo bueno que soy, escribo que voy a tener esta casa, que voy a tener estos clientes, estoy súper alineado por la mañana, pero luego por la tarde o un poco más tarde por la mañana no tomo acción. Entonces de nada me sirve un pensamiento sin más, ¿vale? El pensamiento no es nada sin la acción, ¿vale? Entonces tienes que ir de la mano ese pensamiento con la acción, ¿vale? Esto es lo que quiero que te quede claro, que tiene que ir de la mano ese pensamiento y todo aquello que dices y piensas y visualizas con una acción, ¿vale? Así que nada, espero que te ayude a entender este vídeo, que tienes que tomar más acción, que sobre todo veas la diferencia entre un emprendedor que tiene éxito y un emprendedor que no, un emprendedor que comunica mejor y uno que no, una persona que tiene éxito, ya sea en el nicho que sea, y otra que no lo tiene, y al final se resume en eso, ¿no? En la acción que toma. Porque si yo tomo mucha más acción, cometo más errores. Y al final esos errores me ayudan a aprender y sobre todo a saber cuáles son las cosas que tengo que mejorar, ¿no? Si tú no tomas esa acción, es imposible que lo sepas. Así que nada, espero que te haya gustado. Si es así, déjame un tremendo like, déjame un comentario en este vídeo. También te recomiendo que te pases por mi Instagram, @cfernandezmindset, donde subo mis hábitos, mi día a día y mucho más contenido de valor que creo que te pueda aportar a ti, a tu vida, que creo que te pueda ayudar y que te recomiendo encarecidamente que te pases por ahí. Así que nada, nos vemos. Chao, chao.